Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso, traigo otro devlog, como ya estamos teniendo todas las semanas, que eso es bueno en cierta manera, porque tenemos actualizaciones toda la semana y veo que van progresando los desarrolladores a su ritmo y poniendo el focus en lo que ellos pueden y ellos quieren. Pero bueno, lo importante es que hay actualizaciones y el juego se va mejorando. A ver. Resumen rápido. En la primera parte dicen que todavía no han terminado de ajustar correctamente el sistema de empaque, pero que ahora es más fácil el funcionamiento, el desempaque para los jugadores, ya que hay un gran lío de que a veces no se ve bien y no se puede desempaquetar en cualquier lado y demás. Ahora se puede ajustar más fácilmente. Y dicen que van a hacer otro cambio para que evitar que hagan griffer, que haya griffer básicamente en los mapas PvE. Porque básicamente tú puedes ir liándola. Como es bastante tiempo el que tarda en desempacar, pues tú puedes dar un golpe, por ejemplo, a un objeto o, bueno, ponerte en medio y se cancela. Dicen que eso lo van a ir solucionando en la siguiente actualización y que, como he dicho, han hecho diferentes cambios para mejorar esto. Luego tendríamos el listado de cambios, ¿vale? Y también, bueno, antes de empezar con el listado de cambios, dicen de que una vez que, como ya lo dijeron anteriormente, una vez que ya esté completamente bien el sistema de empaquetado, van a coger y van a quemar algunos mapas. Van a dar unos 7 días, pero van a quemar algunos mapas para que la gente se mueva, ya que hay muchísimos mapas y la población es bastante baja. Ahora mismo estamos hablando y hay 298 personas de pico ha habido hoy, teniendo en cuenta que esto incluye todos los servidores y toda la gente que juega en Steam, incluidos los que juegan en la Season 4, es decir, con los datos de la Season 4 y los que juegan en servidores privados. Así que hay que tener en cuenta que ahora mismo la población es bastante baja. Dicho esto, vamos a ir al registro de cambios rápido. Vale. Ahora el desembalaje pues tiene la misma distancia que el límite de construcción con otras bases. Solucionado un problema de que la base estaba demasiado cerca cuando no lo estaba. Este y este son lo mismo, básicamente. Se incrementó, han aumentado la capacidad de torque de la Leitch, ¿vale? Del torno. Se agregó información del empaquetado y los temporizadores de descomposición al Walker, para que veamos cuánto tiempo tarda cuánto tarda y más. Directamente en el Walker mientras que se conduce, ¿vale? Se redujo el consumo de resistencia para los ganchos largos, es decir, el Long Grappling Hook y el Sturdy Grappling Hook, ¿vale? Luego, sigamos. Ahora se permitirá subir y bajar la base empaquetada para que sea más fácil ponerla. Es decir, que como se puede subir una Foundation o cualquier cosa, pues hacer lo mismo con la base. Ahora ignora al jugador para ver si hay obstrucciones cerca, para que sea más fácil desempaquetarlo. Se corrigieron problemas de que el agua tóxica y sucia contase para que se pudiese beber desde la botella, contase también para spawnear y de todo. Es decir, contaba como agua purificada. Eh, Luego, ya, el agua tóxica ya solo hace daños a los jugadores, ya no hace daño a los NPCs que hay dentro de ella. Lo veo lo más normal, ¿no? Se mejoraron la calidad de la imagen de básicamente el agua tóxica para que parezca más peligrosa. Han aumentado la vida del Falco a 34.500 de lo que tenía antes. Esto supone que la gente que tenga Falco pues lo tiene que reparar. Ha aumentado la tasa de caída de la savia cuando se usa la sierra, ¿vale? Y luego justo debajo ponen que se ha corregido que la savia no caía. Pues básicamente no es que esta y esta es lo mismo.
hizo que los molinos de viento y las excavadoras no se descomponieran cuando se ponen en el suelo. Y han hecho que todas las demás estructuras, cuando se ponen en el suelo, sí que se descompongan. Estación de reparación agregada. Han añadido la estación de reparación. Y bueno, han hecho algunos cambios en esto. Lo primero, que la estación de reparación ahora sufre de daños. ¿Vale? Sufre daño cuando se repara. Cuando se usa algo para repararla. Los que son de calidad, pues duran más. También han hecho que necesites, que es lo que más me parece flipante, que se necesiten esquemas para reparar un objeto. Por lo tanto, necesitas el esquema y la calidad. Con los elementos que son de alguna calidad en concreto, pues necesitas los materiales de calidad y en este caso no hace falta que tenga que tengas el esquema de calidad. Pero sí que necesitas materiales de calidad. Y con los elementos que son normales, con los ítems que son normales, que no tienen calidad, los puedes reparar directamente con también recursos normales, y no hace falta esquema. Que eso lo veo más normal, que no necesite esquema. Han actualizado otra vez la misión de llevar un paquete al comerciante. Y la han hecho para que sea más difícil verlo, por así decirlo, pero que sea más fácil saber cuál es. ¿Vale? Porque dicen que son contrabandistas. Se ha añadido la bolsa mediana, la que tenía bastante agua, para que se pusiera en los andadores para poder almacenar bastante cantidad de agua. Se ha arreglado que no se pudiesen empaquetar puertas pequeñas. Han corregido que no se pudiesen construir bases en el cielo. Y dicen que esto no es un desafío. Es decir, lo que quieren decir es que básicamente ahí que si lo haces, te puedes llevar un baneo y que esas bases desaparezcan. No creo que lo hagan, pero es como en plan, lo podemos hacer. Eh, Han ahora avisado, te avisan de una manera más fácil cuál es lo que está fallando para desempacar. Han hecho que sea más fácil desempacar bases en el terreno irregular. Se han añadido algunas configuraciones de los servidores privados para que tenga el decay del embalaje, poder modificarlo de diferentes maneras, ¿vale? Eso me parece lo más correcto porque para los servidores privados yo creo que viene bastante bien. Y esto es un cambio interesante, ¿vale? Han ajustado cómo funciona el multiplicador de la durabilidad, de lo que farmeas y básicamente han ajustado el multiplicador de todas las armas, de todas las herramientas y de todo para que tenga mayor durabilidad y también un poquito más rebalanceado, ¿no? Porque a lo mejor creo que había algunos objetos que se te rompían muy rápido y lo han ajustado. Y otra cosa que también es muy interesante, han añadido un sistema para que una arma que sea de mayor calidad farme más, lo cual me parece lo más lógico, ¿no? Eh, ahora dicen que de esta manera, básicamente, los hachas básicos no sacarán, por ejemplo, Redwood, pero los hachas de calidad sí. Se añadieron que se pudiese poner la Late y la Cooling Station en los Walkers, ¿vale? Antes no se podía. Arreglado que la semilla de magma no se pudiera cosechar por ejemplo, con cualquier arma, por así decirlo. Han ajustado el sistema de los eventos. Es que no sé por qué lo ponen así, porque lo ponen como dos veces. Se han corregido el sistema de eventos y lo que han hecho es que básicamente ahora sea más difícil de que un mismo evento reaparezca dos veces, aparezca dos veces seguidas. Un mismo mapa con con la misma calidad y con el mismo cap, ¿vale? Aquí pone los nuevos comandos, que bueno, aquí están traducidos, pero están publicados ya. Y luego aquí vamos a esta parte. En esta parte nos comentan que van a seguir mejorando el mapa hard. Bueno,
actualmente sigue habiendo fallos y siguen actualizando según comenta la gente. Yo ahora mismo no estoy ni jugando, así que yo os dejo a todos los que estéis jugando que seáis vosotros testers puros de algo que ya básicamente a mí me gustaba. Actualización de la calidad de vida, dicen que bueno, que están dando mucho más vueltas al sistema a lo que llaman actualización de calidad de vida, que básicamente es mejorar el funcionamiento del juego. Y bueno, lo que van a hacer están buscando también una forma de que sea más fácil poner el walker, irse de vacaciones, que esto ya se habló, pero todavía no lo han hecho y le están dando una vuelta a eso. Y luego también comentan que que están buscando una forma de empaquetar los walkers en una parte pequeña y que no tengas que tener un hangar enorme. Desarrolladores, os comento, antes teníais dos objetos que se llamaban Small Walker Packer y Big Walker Packer. Servía para empaquetar los walkers pequeños y los walkers grandes. Casualmente ya están en el juego. Casualmente están en la Season 4. Casualmente también los podéis añadir en esta Season. Gracias. Pues bueno, un detalle para ellos. Luego, con el tema de las preguntas y respuestas sobre la sección de PvP, dijeron que lo iban a hacer en este Deadlock. Han dicho que bueno, que son demasiadas preguntas y algunas bastante complicadas, así que van a hacer un Deadlock aparte. Luego, vamos aquí a la parte importante. El mapa de la ciudad. Ya parece ser que Ancient City va a ser un mapa de traders de verdad. La idea es que van a hacer como una especie de zonas donde puedes ir a farmear y o encontrar como reliquias. Estas reliquias sirven para mejorar tu reputación con la flotilla. Historic Society, con la sociedad histórica, no sé cómo se traduce flotilla, pero algo así. La idea es que con eso puedas comprar luego esquemas de alta calidad. O, bueno, alta rareza, ¿no? Y directamente a esa gente. Y que se va a ir desbloqueando los que puedes comprar según vayas llevando por reliquias. El tema es que el mapa este va a aparecer en principio en mapas PvP y en mapas PvE. En mapas PvE solo habrá calidad normal, en mapas PvP habrá de todas las calidades. Aquí yo me planteo un gran problema para los desarrolladores que a lo mejor no lo han pensado, y es que si cogemos y metes el mapa PvE a unas cosas que puedes conseguir rarezas y que luego las puedes canjear, la gente se va a ir al mapa PvE, se sube todo lo que pueda la reputación con ese gremio y ya podrá comprar cosas de calidad. De manera sin preocuparse por nada. Mi idea es que básicamente ese mapa pues sea de PvP, obviamente. Dejaros de tanta PvE para todo el mundo. Si quieren jugar al PvE, que se vayan al servidor privado. Lo siento por los que juegues PvE solo, pero es que hay que tener algo de miedo cuando juegas a un survival. A un survival. Recordadlo, esto es un survival. Y la conclusión es básicamente que están hasta narices de decir que la gente le pregunte cuándo van a sacar algo, cuándo van a hacer algo, porque ni ellos ni lo saben. Así que van a seguir actualizando como están actualizando ahora. Cada semanita un deadlock con lo que van añadiendo y listo. No me parece mal, así que adelante. Y vuelvo a pedir perdón a la gente que le guste el PvE, pero bueno, es que esto es un survival multiplayer. Ya está. Dicho esto, espero que haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y me veréis por el juego cuando haya actualización del mapa PvP. Bueno, del PvP. Hasta ahora no creo que me veáis por el juego, ni a mí, ni a muchas personas que le gustaba el juego. Dicho esto, hasta luego.